Hola, esta presentación se plantea como una breve introducción a la línea temática Mujer y Energía, incluida dentro de la Olimpiada de la Energía organizada por la Escuela de Minas y Energía de la Universidad de Vigo. En ella recordaremos los objetivos de esta línea temática y comentaremos brevemente algunos aspectos relevantes relativos a la situación de las mujeres, en primer lugar en el ámbito de la ciencia y la ingeniería en general y luego más concretamente en el ámbito profesional de la energía. Por último, indicaremos algunas posibles causas de los problemas detectados y algunas vías de actuación para paliarlos. La línea temática de Mujer y Energía se plantea en el contexto de esta Olimpiada con el objetivo, en primer lugar, de difundir la participación de las mujeres y sus contribuciones en el ámbito profesional de la energía, que son, como veréis, muy importantes. Por otro lado, también pretendemos animaros a reflexionar sobre las dificultades encontradas por estas profesionales y también a identificar posibles causas y cómo minimizarlas. Para empezar, seguramente os preguntaréis por qué analizamos la situación de las mujeres en el mundo de la energía. Y también podéis preguntaros si sigue siendo necesario hoy, en 2024 y 2025, seguir reflexionando y actuando sobre la igualdad de género en ámbitos como la ciencia y la ingeniería. Pensamos que sí, que efectivamente sigue siendo necesario hablar de estos temas. Como ejemplos de situaciones que se han encontrado en el pasado y se siguen encontrando, podéis fijaros en estas fotos y en muchas otras que seguramente encontraréis en cualquier medio de comunicación. La foto de la izquierda en blanco y negro es una imagen muy famosa de la conferencia Solvay sobre mecánica cuántica, celebrada hace casi un siglo, en 1927. En ella están los principales físicos y químicos de la época, cuyos descubrimientos están en todos los libros de texto, los estudiamos en todos los libros de texto, desde Einstein a Max Planck o Schrödinger. Pero si os fijáis, solo hay una mujer, Marie Curie, sentada en primera fila. Las fotos del centro son mucho más recientes. Tenemos la reunión del G20 en Hamburgo en 2017, donde también solo aparece una mujer, Angela Merkel, vestida de color rojo también en primera fila, entre todos los representantes de los países. O la foto más abajo que muestra un episodio ocurrido en 2021 en el que la presidenta de la Comisión Europea se encontró siendo ignorada frente a sus colegas hombres en un acto diplomático. Por último, no olvidemos que en algunos países, aún hoy en día, se está cuestionando a la mujer derechos básicos como es el derecho a la educación. Vamos ahora a comentar algunos datos que nos pueden ayudar a ilustrar la situación general de la mujer en el mundo de la ciencia y de la ingeniería. En primer lugar, vamos a analizar algunos reconocimientos de prestigio internacional, como es el caso de los premios Nobel. Nos encontramos con que desde 1901 a 2024 solo el 6,5% de las personas premiadas han sido mujeres, y de ellas más de la mitad lo han sido ya en el siglo XXI. Además, si analizamos los premios en diversas categorías, las mujeres han recibido más premios en literatura o paz, mientras que en física y química y medicina los porcentajes han sido bastante más bajos. Otro premio de gran prestigio internacional son los premios Princesa de Asturias, que son de implantación más reciente que los premios Nobel. Y aquí, aunque la situación es algo mejor, aún está muy lejos de ser la ideal. En conjunto, en todas las categorías, solo el 19,4% de las personas premiadas desde 1981 han sido mujeres, y si nos centramos concretamente en el premio a la investigación científica y técnica, el porcentaje disminuye hasta un 12,4%, y todos los premios, además, se han otorgado en el siglo XXI. Si analizamos ahora el acceso a la educación universitaria, y concretamente a los grados STEM, es decir, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, nos encontramos con que la matrícula de mujeres está siempre por debajo del 50% y es particularmente baja en grados como el de informática, telecomunicaciones, física y matemáticas.
Además, no se aprecia una mejora significativa en estos datos con el tiempo. Por ejemplo, vemos como la presencia de mujeres en grados STEM en términos absolutos desciende o como mucho se mantiene, como se muestra aquí en estas gráficas para el periodo 1990-2020, es decir, un periodo de 30 años. Sin embargo, está claro que no es una cuestión de diferencia en capacidades, puesto que en todos los análisis nos encontramos un muy buen rendimiento de las mujeres matriculadas en grados STEM, con muy buenas calificaciones y menos tasa de abandono que los estudiantes hombres. En lo que respecta a la carrera profesional en el ámbito STEM, también tiene mayoría masculina, puesto que solo 1 de cada 4 puestos en estos campos está ocupado por mujeres. Si consideramos la proporción con respecto al conjunto de la población activa de cada sexo, también hay una diferencia muy notable. En lo que se refiere a los sectores con menor presencia femenina son el de la construcción y el de la tecnología de información y comunicaciones. Por otro lado, hay que destacar un dato muy esperanzador, puesto que parece que la brecha de género se reduce entre los más jóvenes, que también muestran una evolución más favorable con el tiempo. También como dato positivo, destaca que existe menor brecha salarial y mayor probabilidad de trabajos a tiempo completo para las mujeres en el sector STEM, comparados con otros sectores profesionales. Vamos ahora a analizar algunos datos concretos relativos a la situación de la mujer en el ámbito energético. También en este sector se observa una mayoría masculina en las plantillas, aunque se ha descrito un incremento anual del personal femenino en el sector energético del 2% desde 2010, todavía estamos por debajo del 30% en las empresas del sector energético. En lo que respecta al tipo de empresa, hay más mujeres en las empresas públicas que en las privadas, aunque la evolución en el sector privado es creciente frente a un cierto estancamiento en el público. También en lo que se refiere a la categoría profesional hay diferencias. Solo un 25% de mujeres están en los puestos de alta dirección, mientras que en mandos intermedios o puestos técnicos hay un mayor porcentaje femenino. En lo que respecta a la edad, las mujeres que se dedican al sector energético son bastante jóvenes. Solo el 22% tienen más de 50 años y las empresas hacen notables esfuerzos en incorporar a mujeres jóvenes y en retenerlas, facilitando el desarrollo de su carrera profesional. Por último, en lo que respecta al tamaño de las empresas, se percibe una mayor participación de mujeres en empresas pequeñas, aunque hay que decir que las grandes están haciendo un esfuerzo considerable y se ha detectado un crecimiento significativo de la participación femenina en los últimos 10 años. Finalmente, vamos a proponer algunas posibles causas de la situación descrita y también algunas vías de actuación para mejorarla. En lo que se refiere a posibles causas de la baja representación de las mujeres en los sectores STEM, casi todos los expertos coinciden en que, al menos en parte, se encuentran en la etapa educativa. Con frecuencia se detectan fenómenos de falsa autopercepción negativa sobre las capacidades de abordar disciplinas STEM. También se acusa una notable falta de referentes femeninos en estas temáticas y todo ello resulta en que los roles de género muchas veces condicionan la elección de estudios y por tanto la profesión futura. Por otro lado, ya en el entorno profesional se siguen encontrando aún hoy en día ambientes poco inclusivos, ciertas dificultades de conciliación particularmente asociadas a la maternidad e incluso una mayor dificultad en algunos casos de crecimiento salarial y profesional. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esta situación? Se han propuesto ideas muy variadas. Por ejemplo, en el ámbito educativo podría ser útil proporcionar formación extracurricular adicional en áreas STEM, también emplear materiales educativos más inclusivos o dar una cierta orientación individualizada, también fomentar el acceso a referentes profesionales femeninos e incluso concienciar un poquito más a las familias sobre estos temas. En lo que se refiere al ámbito laboral, está claro que se requieren entornos de trabajo inclusivos, políticas que garanticen la igualdad en el progreso profesional, facilidades de conciliación y, por supuesto, acciones de sensibilización. Con esto terminamos esta breve introducción
y os dejamos aquí estos datos e ideas animándoos a que profundicéis en el tema, a que busquéis y analicéis más información y sobre todo a que reflexionéis sobre las causas y posibles soluciones. Aquí tenéis algunas referencias que sin duda podréis ampliar. Esperamos que el tema os resulte interesante y que fomente la reflexión y el debate.